Muy buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Bienvenidas, pues, cabras y cabros, chiquillos y chiquillas, niños y niñas, jóvenes y adultos, o aquellos adultos que se creen niños y aquellos niños que se creen adultos. Bienvenidos a nuestro querido programa Esto no tiene nombre, con el número 120. Puta que hemos dicho, weá, que hemos hablado, weá, en este programa. Así que recuerden que nos pueden ver en vivo y en directo a través de Facebook Live de los hijos de Mafalda y también a través de YouTube. Cuando el Josecito Johnson nos suba ahí y nos pueden ver. Y ahí nos llamamos Esto no tiene nombre, programa. Tienen que ponerle la frasecita atrás, programa, porque si no, no nos van a encontrar y van a ver cualquier que se pescado. Así que bienvenida y bienvenido a nuestro querido programa, que hoy día Josecito Johnson no nos tiene visto aquí porque se va a ir a ver a ese mismo. Algún día nos contará su experiencia. Y nuestro querido programa 120, lleva como título ¿Cómo nos cuenta la historia a la derecha? Pero antes, como ustedes han sabido siempre, tengo que rellenar, a pesar de que las frases no se entiendan y me agarren para el web. Veo los peores y los hueones, las voy a decir igual. Aunque Josecito Johnson se cague de la risa y me haga repetir la frase 2 veces, porque su filosofía está tan alta que no entiende las palabras comunes y corrientes. Ya que no está aquí, lo puedo cagar. Puta que soy maricón, weón, ¿no? Está que buen amigo, weón. Ya, vamos a la primera frasecilla. Y dices así, grandes pensadores, ¿está? Por favor, pónganle atención. No soporto ver la casa sucia. Ahora mismo me levanto y apago la luz. Ahora nos ponemos más serios, por supuesto. Y la siguiente frasecilla, dícele así. Ay, vamos a agrandar el mono porque me quedó medio chico el mono. Lo agrandé mucho. Ahí sí. La revolución empieza ahora. La revolución no será tarea fácil. La revolución será una empresa dura y llena de peligros. Al final le voy a decir quién fue el pensador, ¿eh? Para que no se les vaya a olvidar. La tercera frasecilla dice así: páguese la deuda de la ecología y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no al hombre. Ni se imaginan quién ha dicho esta frasecilla. Alguien que ya nos abandonó, pero ya les voy a decir quién es. Quien no sea capaz de luchar por otros no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo. Grande frase. Y me queda la última frasecilla. Educar es hacer prevalecer en la especie humana la conciencia por encima de los instintos. Adivinen quién dijo estas frasecillas, pues. Estos que están tan educados, enduqueados, que se dicen izquierdistas, porque nadie cacha quien dijo esa frase. ¿Don Mario? No tengo la pinche idea. Fidel Castro Rufo, hombre. Las 4 frasecillas anteriores son de don Fidel Castro Ruz, más conocido como don Fidel. Así que ahí les dejo para que piensen y vuelvan a la lectura y vuelvan a releer a don Fidelillo, que hoy día no está conmigo aquí en los avernos infiernos, junto con otros hueones marxistas que también están conmigo. Bueno, los hueones se fueron al cielo, pues son más papistas que el Papa. Ya, señores, ¿cómo está don Mario? ¿Qué cuenta? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le baila? Oh, buenas noches, don Sata. Bien, bien. O sea, en realidad no me ha ido tan bien, pero ¿qué le vamos a hacer? Es parte del juego. He tenido algunos problemillas, pero como soy un tipo privilegiado, he tenido la suerte de poder darle solución rápidamente. Pero no, bien, no me puedo quejar, don Sata. Para nada. ¿Y usted?
¿Qué es lo Aquí que ocurre? pasando el temporal, pues, el invierno helado, frío, cagado de frío, weón. Puta, se me están apagando los braseros ya, weón, ya no calientan ni una weá, así que no sé de dónde mierda voy a tener que ir a Rusia, weón, a buscar tiras raras, weón, para empezar a incendiar nuevamente los braseros. Pero si nosotros también tenemos tierra rara, don Onsata, se descubrió. No son tan raras como las de allá, porque las de allá las quieren todo, pues, weón. Ah, pero acá cerca de Concepción se encontraron tierra rara Onsata. Hace Qué poco. bueno, así que vamos a poder hacer microchips, pues, weón, con la tecnología que tenemos aquí en Chile, weón. Sobre todo con los jugadores de derecha, weón, que son especialistas en hacer microchips. Microchop van a ser esos huevones que microchip. No van a hacer micro cagar, que otra weá, ya nos tienen cagados por arriba, ahora nos van a cagar por abajo. Ya, pero démosle, ¿por qué nos llamamos así este programa? ¿Cómo nos cuenta la historia de la derecha? ¿Por qué cree Y usted, vamos pues, a Gonzalo? partir por comentar un hecho que ha estado en la palestra en muchos lugares. En la televisión no mucho, pero sí a través de la internet. Que es lo que está sucediendo con el genocidio de Gaza, con el asesinato masivo, con la muerte de niñas y niños, prepúberes, infantes, y aún así, niños que todavía no saben ni caminar están siendo asesinados por otro pueblo, un pueblo que se llama Israel y que quiere, porque se siente superior, dominar el mundo árabe. Démosle entonces esta cuestión. ¿Por qué sucede este fenómeno, don Mario? Si usted nos puede explicar esta cuestioncilla. A ver, ya hemos hablado de que la guerra que se da en Gaza, más que nada, más que guerra, pero eso no es una guerra, no hay dos ejércitos enfrentándose abierta y directamente, sino que este genocidio, este exterminio de la población árabe palestina se da específicamente porque pueden hacerlo, fueron autorizados para hacerlo. ¿Ya? Hemos hablado del petróleo, hemos hablado del gas, hemos hablado de las tierras, hemos hablado de los resorts que quieren hacer ahí. Pero eso ya lo hemos comentado en varias oportunidades. También hemos comentado en varias oportunidades la cantidad de personas que han sido asesinadas bajo las balas, bajo el bombardeo, bajo la destrucción que el gobierno de Israel está llevando a cabo. Pero la pregunta siempre sigue siendo la misma. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Y la Porque los respuesta jefes del mundo dan permiso, pues. es eso, Gonzalo, porque los que se dicen dueños Estos del jefes, mundo, estos que se creen sheriff de la democracia, le dan permiso a este Israel a asesinar a destajo a quien se le cruce por delante, sea mujer, niño, hombre, pequeño, grande, mediano, chico, tenga o no tenga armas, porque en realidad no tiene armas. claro, o sea, si tuvieran armas podríamos decir que habría una guerra, habría algo más de carácter equitativo, pero no lo hay. Y como usted muy bien lo dice, el exterminio, el genocidio de Gaza se está ejecutando porque las grandes potencias del mundo, los grandes poderes mundiales, así lo permiten. Más allá de que estas mismas potencias a nivel discursivo hoy día, después de más de un año y tanto, condenen el genocidio en Gaza, estas potencias mundiales, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Europa, estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, que son las potencias mundiales, entre ellos India también, así lo permiten. Le dan permiso a Israel a exterminar a una población que es Indefensa. indefensa y le dan permiso porque finalmente los palestinos no son blancos, ¿ya? No son blancos, ¿ya? Como los israelíes, como Ucraniano. los del huevo, ¿no? Claro, pues si fueran blancos como los ucranianos estarían poniendo el grito en el cielo, pero son una población que se considera inferior, son un pueblo que se considera inferior y como son inferiores, nosotros podemos exterminar. Y de que sean inferiores, eso lo ha repetido en reiteradas oportunidades el gobierno de Israel, su ministro y el mismo Netanyahu. ¿Ya? Entonces, hoy día, esta masacre, este genocidio que se está produciendo hace más de un año y medio, ya no recuerdo bien cuánto tiempo llevan masacrando a esta Este es población el indefensa. último, ¿eh? Porque antes hubieron muchos más. Ah, por supuesto. ¿Ya? Es porque Estados Unidos lo permite, que son los, como Porque usted decía, que lo permiten. el sheriff del mundo, porque Europa en general, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia,
Holanda, está Portugal y todos los países europeos, en general Los España, belgas. así lo permiten, o sea, porque Rusia lo permite, que es una de las grandes potencias mundiales hoy día, porque China también lo permite, y porque la India, que es la otra gran potencia mundial, también lo permite. ¿Ya? Porque si alguno de ellos estuviera objetivamente en desacuerdo con este genocidio, no solamente diría palabras bonitas o palabras rimbombantes, sino que estaría ejecutando un conjunto de acciones. ¿Ya? Porque ¿Cómo si, cuáles, don Mario, por ejemplo? Yo me imagino que Chelito ya ejecutó todas esas acciones en contra de protesta, porque aquí se habla de los derechos humanos y los derechos humanos y los derechos humanos, weón, a nivel del mundo, weón, y hicieron las acciones correspondientes. no, pues nadie lo ha hecho, excepto Sudáfrica, que es la primera nación que en la práctica se levanta en contra de ellos. ¿Y por qué se levanta en contra de Israel? Porque Sudáfrica fue un país que vivió el apartheid, que vivió el genocidio también de los blancos hacia los negros, y que después de mucho tiempo se pudieron liberar, ¿ya? Pero esa liberación no fue gratis, ¿ya? Pero, a ver, ¿qué medidas hay que tomar en cuenta? O sea, Israel, su economía se funda específicamente en la producción y venta de armas, ¿ya? Armas que compra el resto del mundo, ¿ya? Entonces, la primera medida que tienen que tomar los países que efectivamente quieren detener este genocidio, este asesinato masivo, es cancelar todos los contratos de compra y venta de armas con Israel. Así de sencillo. Más que romper relaciones, más que traer a los embajadores, más que llamarlos a consulta, más que sacar los encargados comerciales. No, terminen con la compra de armas a Israel. Y con eso le hacen un hoyo a su economía. Segundo, dejar de apoyar a Israel con el envío de recursos económicos, cosa que hace Estados Unidos, cosa que hace Europa. ¿Ya? Entonces, esas son medidas reales y concretas que podrían estar destinadas directamente a parar el genocidio. Pero lo han hecho. Estados No, Unidos. No, ¿por qué? porque le interesa que sean el nuevo fascismo instalado o represivo en Medio Oriente y no tienen más que ese instrumento que Israel. O sea, acá Israel efectivamente es la punta de lanza que tienen los países europeos y Estados Unidos al medio de una población que históricamente ha sido colonia, específicamente de estos mismos países, ¿ya? Claro, Entonces, porque Palestina fue entregado a los israelitas por quién? por los ingleses, primero los franceses y posteriormente los ingleses, Clarín Bobín. ¿ya? Entonces, los ingleses acá son responsables de esta gran masacre, o sea, pero, miren, es que ahí nos vamos al tema de la historia, objetivamente. Hoy día los palestinos, el pueblo, nación palestina, está siendo masacrado porque los sheriffs del mundo, los grandes defensores de la democracia, los que dicen ser los buenos de la película, permiten Los y jovencitos. autorizan, ¿no? Los jovencitos de la película, como usted muy bien dice, Onsata, permiten y autorizan a Israel, al Estado de Israel, al gobierno de Israel, al pueblo de Israel, a masacrar a estos negritos árabes, Estos a morenos, musulmanes. weón. Claro, estos morenitos, weón, que andan saltando por ahí. Igual que unos vecinos que están cerca también, por los libaneses. Que no, Exactamente. no tenían nada que ver en la fiesta, weón, y también le han dado sus coscachos. Claro, lo que pasa es que, a ver, acá tenemos y aparece el concepto colonialismo. O sea, hay varios conceptos que nos aparecen acá, la instalación del neofascismo, la instalación de un mundo policial, no ya de un Estado policial, sino que de un mundo policial, ¿ya? Pero partamos primero con el colonialismo, porque la invasión de Gaza, efectivamente, es una acción de carácter colonialista que Israel, el Estado de Israel, viene ejecutando de 1946, de cuando se crea el Estado. Como Israel es Clarín. creada, por favor, don Santa, ¿qué iba a hacer? No, 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 dale nomás. Ah, Que Israel claro, crea. cuando se crea el Estado de Israel en 1946, con el apoyo inglés, con el apoyo de Europa, con el apoyo de Estados Unidos, este apoyo no quiere decir solamente Lucas, sino que también armamento, les permiten a ellos empezar a iniciar guerras y procesos de colonización de los países inmediatos que están en sus fronteras. ¿Ya? Entraron, recuerden que Israel ha vivido en guerra. ¿Por qué? ¿Por qué Israel ha vivido en guerra? Porque la gran mayoría de Porque los... el pueblo elegido para la guerra, po. No solamente por eso. Aquí hay un dato que a la gente se le olvida. La gran mayoría
de los judíos que hoy día viven en Israel son judíos que no vivían en Israel, en esa tierra. Son judíos que vienen de Europa, son judíos que vienen de Estados Unidos, son judíos que se movilizan principalmente de estos países después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, son judíos que han sido educados por la lógica europea, y la lógica europea se funda específicamente en el colonialismo, ¿ya? Entonces, vienen con esta misma lógica, con esta misma política, con esta misma forma de construir el mundo. Entonces, ellos, estos habitantes de Israel, tienen un destino manifiesto. Como usted muy bien decía, son el pueblo elegido. En consecuencia, como son el pueblo elegido, su destino manifiesto dice que son mejores que los demás. Porque y hay que arrasar con todos aquellos inútiles que están ahí alrededor. Exactamente, y hay que arrasar con todo, ¿ya? Y entre ellos, estos todos, son los palestinos que han sido arrasados desde 1946 en adelante. Pero Oye, hoy día... eso me suena a una historia conocida, que hace poquito estábamos celebrando su derrota. A un caballero de un bigote cortito, weón, que hablaba del living round. Exactamente. El espacio vital. El espacio vital. Le quitó la weá a todos los europeos, los dejó cagando ahí de caca, weón. Le quitó todo sus colonias que donde habitaban, weón, y quedaron cagados de susto, weón. Ya nos vamos a meter en eso. Pero eso, como usted bien dice, o sea, en el programa atrás hablamos específicamente de quién había ganado la Segunda Guerra Mundial. Y nos aparece los generadores de la Segunda Guerra Mundial, que son el nazismo encabezado por Hitler y el fascismo encabezado por Mussolini en Italia. La pregunta es, ¿en qué momento, por ejemplo, los nazis y los fascistas italianos se transforman en el enemigo de Europa? En el momento en que se pueden adueñar de las colonias, pues. Efectivamente, cuando empiezan a pasar por encima de los territorios que los europeos consideraban que eran propios. O sea, Polonia es un país que se crea después de la Primera Guerra Mundial y es un protectorado inglés. ¿No? Porque mientras invadieron Checoslovaquia, mientras recuperaron los Sudetes, mientras se metieron en otros lados los nazis, Europa no dijo nada, pídenselo a todos, no nos preocupa. Pero cuando se meten en Polonia... La Segunda Guerra Mundial se declara justamente cuando entran ¿a dónde? A Polonia. A Polonia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un protectorado inglés. Entonces, como es un protectorado inglés, Inglaterra le declara la guerra, y como Francia e Inglaterra son aliados, Francia se ve la obligación de declarar la guerra. Ya, y ahí se meten otros países más. Ya, pero todos estos países, que por ejemplo Inglaterra tenía protectorado inglés, son países colonialistas, que históricamente han colonizado América, colonizado en Asia, colonizado en África. ¿Dónde se van a meter los alemanes? A África también. Pero por supuesto, pues. Recuérdense el Africa Corp, que en todas las películas de Yankee aparecen ahí, donde aparece Don Patton, weón, agarrando la patada en el culo con las patas que tiene el weón ahí. ¿A quién? Al zorro del desierto. La historia no es buena, ¿eh? Puta, sí, pues, buena la historia. Muy buena la historia. Entonces, Alemania se mete y le quita las colonias, les quita su espacio vital. Porque, claro, Hitler decía que existía un espacio vital que él necesitaba para que Alemania fuera la reina del mundo. Pero ese discurso del espacio vital lo tenía Inglaterra, lo tenía Francia, lo tenía... Holanda, España, Bélgica, los belgas, hijo de la gran chingada de los belgas. Los portugueses Holanda, también, porque acuérdense que los todos esos países tenían su espacio vital que eran sus colonias. Perdón. Y no olvidamos de los portugueses, bueno, los portugueses eran la media cagada aquí en Brasil. Pero por supuesto. Entonces tenemos este mundo que tiene sus espacios vitales. ¿Ya? Esos espacios vitales, ¿dónde estaban? En África. ¿Dónde estaban? En Asia. ¿Dónde estaban? En América. Esos eran sus espacios vitales. Colonias que en un momento se independizan, pero siguen siendo espacios dependientes hasta el día de hoy de estos famosos centros políticos democráticos que defienden los derechos humanos y que son el ideal que nosotros tenemos que seguir y construir. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? En estos espacios vitales donde se va Inglaterra, Francia, Alemania y todos estos hueones, llegaba la cultura, pues. Llegaba la tecnología, le compartían a aquellos negritos, morenitos, hueón, de América Latina, hueón chiquititos, y los negros de África, o los achinados de Asia, le compartían la cultura, ¿no es cierto, don Mario?
¿O es muy hueón lo que estoy diciendo? Pero por supuesto que traían su cultura, pues la imponían a sangre y fuego. Exactamente, pero en sectores muy reducidos donde ellos vivían, ahí tenían su cultura. Los demás vivían como las grandísimas pelotas. O sea, hay que tomar en cuenta, si nosotros nos vamos específicamente a ese punto, que los países más ricos de América Latina, que fueron colonia española, donde se robaron el oro y la plata, hoy día son países que están empobrecidos. ¿Y empobrecidos por qué? Bueno, cuestión sumamente básica, porque se lo robaron todos los países coloniales, dejaron a un grupo de sujetos con sus mismas ideas que instalaban el capitalismo y que lo único que a eso es producir pobreza. ¿Ya? Tenemos que ver el caso de la India, donde Inglaterra, esta gran nación, esta gran potencia, esta lumbrera del conocimiento, puta, dejó la cagada por cuántos siglos. Y hoy día la India, a pesar de que instaló el capitalismo, hace ya bastante tiempo, antes de que se fueran los ingleses incluso, sigue siendo un país pobre. Todos los países donde los europeos llevaron la democracia, donde los europeos llevaron su capitalismo junto con los norteamericanos, son países objetivamente pobres. ¿Ya? No así los países comunistas, por ejemplo, cuando fue la URSS. Efectivamente, pero ya lo ese que es vemos en China. Pero esa es otra historia. Bueno, los chinos Sí, fueron pobres. dar como ejemplo. Los chinos fueron pobres hasta hace poco. ¿Ya? Hasta cuando dijeron, loco, hay que empezar a implementar una forma de hacer, pensar y construir una nueva sociedad, ¿ya? Cuando lograban independizarse de todos los poderes que estaban a su alrededor y que lo estaban presionando, ¿ya? Aunque los chinos, junto con los rusos, hay que decirlo claramente, apoyaron a muchos países para que lograran su liberación que posteriormente fue truncada, pues nuevamente por la intervención colonial. O sea, estamos hablando de un neocolonialismo, ¿ya? ¿Y por qué estamos hablando de un neocolonialismo? Y aquí vamos a meter la puntita con la gran catástrofe climática, ¿ya? Ustedes, o sea, hace un par de semanas atrás se produjo una tromba que, por lo que dice la historia nacional, es muy poco frecuente que se produzca en nuestro país, específicamente en Puerto Vara, que dejó la escoba, ¿eh? Y eso es consecuencia de la crisis climática. Tenemos consecuencias de la crisis climática en Europa, o con la DANA, que lo revisamos hace un tiempo atrás, en Alemania, en Italia, en Francia, en otros países europeos, ¿ya? Entonces, estas catástrofes climáticas afectan directamente los procesos productivos de alimentos y de otros materiales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer, don Sata? Ir a descubrir nuevos mundos. Bueno, ya están todos los mundos descubiertos. Ir a dominar esos nuevos mundos para apropiarse de su riqueza, para poder abastecer a tu país. O sea, ir a recuperarlos. Ir a recuperar, porque el conflicto hoy día está en eso, porque ya fuimos colonos. Ir a recuperarlo, eso es lo que dije. Entonces vamos nuevamente a recolonizar. Vamos a decir que ese terreno fue mío, ese fue mi espacio vital y mi destino manifiesto como europeo, como norteamericano, es, como soy mejor que los demás, este destino manifiesto me dice que yo los puedo dominar. Porque soy blanco. No, porque soy blanco, porque soy rubio, porque soy bonito, porque tengo los ojos azules, porque soy demócrata, ¿ya? Entonces, lo que estamos observando hoy día en Gaza no es más que un ensayo de lo que se viene. ¿Por qué? Porque los distintos países que en un momento fueron colonialistas, que han pasado su historia en guerra permanente, que este es el caso de los europeos, que este es el caso de los norteamericanos, hoy día están viendo de que efectivamente esta gran catástrofe climática los va a afectar y tienen que empezar a meter la puntita. Entonces, esto se ha traducido en que los países europeos hoy día se estén rearmando, estén invirtiendo más dinero en la producción y compra de armas. Un gran negocio para los privados que están muy felices con esta situación. Para Israel en particular. Y gran negocio para Israel, ¿ya? Entonces, se está instalando un estado policial, se está instalando un estado, un planeta policial, un planeta que está apuntando hacia la guerra. Hoy día particularmente con el caso de los rusos, que como los democráticos, los buenos de la película, los niños bonitos rubios, tienen que tener y manifestar claramente y identificar un enemigo claro, que en este caso son los rusos y los chinos. ¡Claro! Y siguen siendo los mismos enemigos de siempre, pues.
Exactamente, siempre siguen siendo los Siempre enemigos de tienen siempre. un enemigo. Antes fue Irán, antes fue Afganistán, y fueron estos sheriff a controlar la situación. Fue el Líbano también. Fueron a controlar la situación y quedaron todos felices, weón, ganando plata a la chucha, comiendo rico, weón. Fue muy weón lo que digo, don Mario. Pero, por supuesto, vamos a ver, este estado policial, este estado militarizado, este mundo policial y militarizado que está construyendo Estados Unidos, que está construyendo Europa, ya tiene consecuencias concretas. O sea, caso de Gaza, el exterminio y genocidio. Caso del Líbano, un país que no estaba en guerra con nadie y que es bombardeado sistemáticamente por Israel. Otras zonas palestinas que también están siendo bombardeadas. Recuerden que el primero fue Irak, un país total y absolutamente destruido por Estados Unidos y sus aliados, nuevamente los europeos. Recuerden que hubieron hasta los españoles metidos en Irak, matando a los negritos, a los morenos iraquíes, ¿ya? Pero después vino, ¿quiénes? Vino Siria, ¿ya? Vino Libia de Gaddafi. Antes usted había dicho Afganistán, ¿ya? Se quieren meter particularmente con quiénes, con los iraníes. O sea, hoy día, Con los yemeníes que le están dando coscacho ahí los weones. con los yemeníes que se están vendiendo como gatos de espalda. Pero estamos hablando de un mundo que está entrando en un proceso terriblemente violento, que lo que está buscando es nuevamente recuperar estos recursos naturales que les van a permitir proyectarse en el tiempo para poder concretar su destino manifiesto. Ya. Y uno no, como contarlo como anécdota, Mario, ¿qué dicen los franceses? Ah, nosotros tenemos oro. Y en Francia hay de oro. O sea, es que esa es una pregunta que nosotros hicimos. Pero es bueno repetirlo, la wea, para que en algunas comunidades se mantenga el ejercicio. Claro, esa es una pregunta que hicimos hace algún tiempo atrás, Gonzata, particularmente con el conflicto que se produjo con, no con Nigeria, sino con Níger. Níger. ¿Ya? Claro, que fue una colonia francesa y que hasta el día de hoy los franceses la están reclamando como propia. ¿Ya? Y es la siguiente pregunta, ¿cuántas minas de oro tiene Francia? ¿Cuántas? No tiene ninguna la web. Pero Francia es el cuarto poseedor más grande de oro en el mundo. ¿De dónde viene ese oro? Níger. Y de otros países africanos, colonia. ¿Ya? Entonces, a ver, si los ingleses no tienen minas de oro, si los norteamericanos tienen, muy poco, pero tienen minas de oro, pero son los principales tenedores de oro del mundo, ¿de dónde sacan principalmente ese oro? De sus colonias o de sus países que en su momento fueron colonias. ¿Por qué? Porque a pesar de que dejar de ser colonia, dejaron a... instalado un modelo colono. Un modelo colonial. A quienes a ellos los van a favorecer. No. Y van a mantener acuerdos comerciales. Ya lo sabemos con Lumumba en África. Sí, don Patricio, que hasta el día de hoy no se encuentra su cuerpo. Ya, entonces, miren, tenemos esta visión particular. Pero, claro, Onsata, yo, el José Johnson y otros más, tenemos esta visión crítica de la realidad. Pero el resto del mundo, ¿qué es lo que ve? Ve a Estados Unidos y a Europa como el ideal de nación, el ideal de país, considera las grandes potencias históricas. Incluso hace unos días atrás leía un documento donde establecían de que Estados Unidos era la potencia más grande que había tenido en la historia de la humanidad. Lo que es total y absolutamente falso. Claro, qué buena mentira. Eso, claro, todavía nos muestran en televisión ese weón de gorro negro, weón, chaqueta oscura y pantalones azules con una raya, weón, y la cornetita. ¿Se acuerdan? Por supuesto, eso indicaba que llegaba la caballería. Entonces, nos dicen hoy día que estas grandes potencias son las más importantes que tienen ustedes. Eso es total y absolutamente falso. Bueno, primero, tenemos que repetirnos a la historia. Somos marxistas, o por lo menos yo soy marxista. En consecuencia, mi análisis es histórico. Ah, qué bueno. Ahí Gonzalo también es marxista. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de las potencias más grandes del mundo, lo primero que tenemos que irnos es a la historia, pues.
a la ¿Y historia. cuál es una de las más grandes potencias, o sea, perdón, imperios del mundo? La potencia más grande que ha tenido la humanidad es Egipto. ¿De dónde nació qué? La gran masa cultural que hoy día tiene Europa. O sea, los egipcios son anteriores a los griegos fueron a aprender egipcio, a Egipto, su filosofía, su lógica, su arquitectura, y después los griegos dijeron, ahora podemos avanzar, pero fueron educados por los egipcios, ¿ya? Los egipcios, o sea, desde que nace el imperio en Egipto y el imperio egipcio, hasta el día de hoy se sigue llamando Egipto. Los egipcios tienen ¿cuánto? ¿5.000, 6.000, 7.000, 7.000 años de historia? 7.000 años de historia más o menos. El imperio egipcio, ¿cuántos siglos duró? ¿Cuántos milenios duró? Estados Unidos, como imperio, ¿cuánto lleva? Si llega a 200 años, mucho, güey. Incluso menos, incluso menos. Los europeos, como países colonos, colonialistas, grandes colonialistas, ¿cuánto llegan? 350 años más o menos. 500 años contabilizamos a los españoles aquí en América Latina. ¿Ah? El Imperio Romano, ¿cuánto duró? Poquito, ellos, bueno, fueron la cola en la historia. Claro, o sea, cuando nosotros empezamos a observar específicamente la historia de la humanidad, tenemos que repetirnos a Egipto y a China, que son las dos. Eso voy a decir yo. ¿Usted sabe de dónde inventaron la imprenta, por ejemplo? Fue Gutenberg Martínez, no, nada que ver, ese era otro weón. Gutenberg inventó la imprenta, weón. No, weón, por los chinos antes de Cristo. ¿Quién inventó la administración pública? Partamos de ahí. Los chinos, ¿Quién inventó el dinero, el papel moneda? ¿Quién trabajó el papel? Las primeras monedas son chinas. ¿Quién inventó, como decía usted, la pólvora? No. Claro, no solamente la pólvora, el cheque, el papel moneda, los bancos, el sistema de administración, ¿no? La administración pública como tal. Todo eso es parte de la cultura china. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los países arábicos, o sea, cuando nosotros hablamos del Renacimiento, miramos Europa, ¿ya? ¿Y por qué sucede ese fenómeno, don Mario? Porque el imperio romano o bizantino, también conocido, más conocido como el imperio bizantino, ¿ya? Pero con la caída del imperio romano de Oriente, porque a la gente se le olvida que hubieron dos imperios, ¿cierto? El imperio fue dividido en dos, entre el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Mientras el imperio romano de Oriente, de Occidente, desaparecía en el 360 después de Cristo, producto de las invasiones bárbaras, el imperio romano de Oriente se mantuvo hasta 1494. Por ahí más o menos. 52, 1452, 54. Puedo, se me fue la fecha, me disculpas por eso. Cuando cae el imperio romano de Oriente, vencido por los turcos otomanos, los turcos permiten que los miembros de este imperio que conservaba una gran biblioteca, quienes tenían, se vayan y que se lleven sus cosas, que se lleven sus cosas y se lleven sus libros, su conocimiento, su ciencia, la medicina, todo, el astrolabio que nos enseñaron ¿cuánto se llama? En los colegios, ¿ya? El sextante, que eran los elementos que le permitían a los marinos no navegar mirando la costa, sino que mirando la estrella, ¿ya? Entonces, este renacimiento que a nosotros nos enseñaron que es europeo es falso, porque este renacimiento se produce específicamente por la caída de Vicencio, por la caída del Imperio Romano de Oriente. Y ahí descubren algo, hay que mencionarlo, weón. Por favor. Puta, los europeos no tenían puta idea, weón, de los grandes filósofos griegos. Ahí se reencuentran con ellos, porque de ahí aparecen todos los textos que estaban en el Imperio Bizantino. Exactamente. Llega nuevamente Aristóteles, Platón, Sócrates y otros pensadores, filósofos, matemáticos, que les vienen a decir a los europeos, oye, la Tierra es redonda, no es plana. ¿Ya? Claro. Es redonda. Ajá. Hasta el día de hoy existen los terraplanistas que dicen, no, si la Tierra es un óvalo que está rodeada por una muralla de hierro, de hielo, ¿ya? Pero ¿qué le vamos a hacer?
Entonces, Ojalá que lo piquen y se caigan por ahí, pues, weón. por supuesto que se caigan. Entonces, estamos hablando de que nosotros nos han contado una historia donde los buenos, los sabios, los inteligentes son todos europeos. Se les olvidó una cosa a los europeos que dicen que su cuna es griega, pero los griegos, para que la gente ¿De lo dónde sepa, eran, don Mario? eran parte de Turquía. O sea, eran árabes. Clarín. De allá vienen los griegos, son parte de lo que es hoy día Turquía. Hasta el día de hoy tienen un conflicto entre los turcos y los griegos, producto de lo mismo. Entonces, los griegos, el conocimiento que tenían es conocimiento africano, ¿ya? Conocimiento que viene directamente de Egipto. Pero no nos enseñan, efectivamente, que Egipto es la cultura, es el imperio más poderoso que existió en la Tierra, que es el lugar, por ejemplo, donde los Ptolomeos desarrollaron la primera máquina a vapor. Estamos hablando de los O las Ptolomeos, primeras pilas eléctricas. las primeras pilas, ¿ya? No, ¿Y quién eso era? Oye, ¿eran blancos, rubios y de ojos azules los egipcios, Mario? Es una pregunta que siempre me he hecho, eran, weón. eran entero negros, eran entero negros. ¿Ah? O sea, Wow, o sea, los negros son creadores de la cultura, la ciencia, la matemática, la filosofía, las que estaban en artes. Egipto, que estaban en Egipto, por supuesto, ellos construyeron las pirámides. ¿Ya? Ellos aprendieron a navegar con sextantes, con compás y con un sinfín de cosas. O sea, incluso nosotros hoy día, hasta el día de hoy, hay penetración de la cultura egipcia cuando nosotros vemos algunos símbolos, el sextante, el compás, el ojo que lo vigila todo, la pirámide encima del ojo, los grandes monumentos. Los picos parados, Esos Mario. picos parados. ¿Ya? Todo eso son producto de la cultura y de la ingeniería y de la arquitectura egipcia. ¿Ya? Entonces, El todo como medida. ca, entonces, pero los europeos se apropian de eso. Dicen, no, esto lo inventamos nosotros, como usted muy bien decía con respecto al tema de la imprenta de Gutenberg, o como por ejemplo el papel, como por ejemplo el tema de los bancos, como por ejemplo el papel moneda, no solamente la moneda metálica, sino que el papel moneda, la letra de cambio, ¿ya? El cheque, la administración pública, nosotros cuando estudiamos administración pública, estudiamos a quién, a Weber, un alemán. Claro, pero ese alemán tuvo que ir a China a aprender administración pública. ¿Ah? Para los que conocen un poquito la historia, lo deben saber. Entonces, hemos estado viviendo en una cultura donde nos presentan a los rubios de ojos azules como los tipos más inteligentes y más capaces, los que son los buenos de la película, son los buenos de la historia, Son son los los que demócratas. son los demócratas, los que nos traen el bienestar, los que son los capitalistas. Pero en ese proceso se niega todo el conocimiento de otras culturas que ha sido compartido, que ha sido difuminada, que ha sido difundida, como dirían algunos antropólogos, hacia el resto del mundo. Oiga, ¿Ya? don Mario, hace 5.000 años atrás, aquí en América Latina, weón, andábamos a poto pelado con pluma en la cabeza. No ¿O era al existía. revés? Los europeos andaban con pluma en la cabeza, weón, a poto pelado. No, porque en América Latina no existíamos, no había nadie. Ah, No, hace 5.000 años más había una civilización tan importante que es Caral. 4.988 no, años. eso es Con 3 mentira, don Sala, pirámides. eso es mentira. América es descubierta antes de que fuéramos descubiertos en 1492. América no existía, no existían culturas, no existía lenguaje, no existía conocimiento, no existía ciencia, no existía América. Nosotros nacemos, aparecemos, según los europeos, según la historia que nos cuentan, en 1492. Somos descubiertos, pues, si antes no existíamos. Si no nos descubre, hasta el día de hoy no existimos. Hubiera sido Entonces, bonito ese paisaje. o sea, Ya estaríamos en Marte, weón. en una de esas, lo más probable. No, Caral, ¿para quién es Caral? Para los antropólogos, para los científicos sociales, para los historiadores, ¿ya? Para los estudiosos del conocimiento, podemos hablar de Caral y de otras civilizaciones mucho más antiguas, Olmeca, Tolteca, la civilización maya, que tiene una cantidad impresionante de años antes de
la llegada de los españoles, siglos antes de llegar a los españoles. Pero ellos no existen, ¿por qué? Porque la historia comienza con lo que se nos ha enseñado, ¿ya? Que los españoles vinieron a América y ellos trajeron la civilización, como hace un rato atrás usted decía, nos trajeron a Dios. Incluso usted, don Sata, antes de Yo soy creación de 1492, ellos, pues. exacto, antes de 1492 usted no existía en América. No, porque aquí en América Latina no existían los símbolos maléficos. Exacto. No existía don Sata. Solamente los mapuches nomás que existía Caicaipilú y Taitaibilú, que fueron los grandes serpientes que lucharon en el mar y la tierra. No. ¿Y qué? ¿Qué más hicieron? ¿Qué más hicieron? Taitaibilú venció y se quedó con la tierra y echó a Caicaipilú al mar. Exacto. Entonces, de ahí viene el nacimiento. Nuestra historia, o como lo podrían contar los Segnan, historia que usted maneja muy bien. Entonces, la historia de cómo nace la civilización, la historia de cómo se desarrolla América, no existe porque fue eliminada. La iglesia y los españoles en general, los colonizadores, por algo se llaman colonos, destruyeron toda esa historia, destruyeron los documentos, destruyeron la ciencia que existía antes acá. Por eso que los americanos no existíamos antes de 1492. Por eso claro, que... pero gracias a sí, si usted quiere comprobarlo, puede ir a España y puede visitar la Torre del Oro en Sevilla. Ah, pero por supuesto. Si usted no nos cree, vaya a Sevilla y revise los escritos y las cantidades de toneladas de oro que se llevaron para esa torre. Pues están los libros ahí. Y al lado está el edificio de La Plata, que tiene otros escritos. Entonces, ¿quién nos cuenta esta historia? Los europeos, pues. Ya. Los jovencitos. Claro, los jovencitos. ¿Y estos europeos, a qué ideología se adscriben, un Sata? Al neofascismo actual. Ah, que nos está colonizando directamente, y lo tenemos aquí el fenómeno en Chile. Exacto. Entonces estamos hablando de que toda esta historia ha estado siempre en manos de la derecha. ¿Quiénes son los de la derecha? Los que concentran el poder, los que nos mantienen en la pobreza, los que nos mantienen en la esclavitud, que han justificado la esclavitud, que nos mantienen diciéndonos que nosotros somos una raza inferior. Y como somos una raza inferior, que somos los ignorantes, como usted muy bien dice. Entonces, esta derecha que nos ha contado esa historia, que nos enseña esta historia en los colegios, nos viene a decir que nosotros no existíamos. Nos viene a decir que ellos particularmente son los buenos, que ellos persiguen el orden y que son los encargados de darnos el orden a nosotros. ¿Ya? Que como ellos son una raza superior, casi extraterrestre, tienen el derecho de invadirnos, de quitarnos la tierra, de quitarnos nuestras casas, de matarnos, de reprimirnos. ¿Ya? Entonces, hoy día se hace necesario que nosotros empecemos a abrir un poquito los ojos y mirar el mundo de una forma mucho más amplia, porque hemos estado enceguecidos por toda la enseñanza y por toda la educación que ha instalado la derecha, la ultraderecha y los neofascistas, ¿ya? Quien ha negado el conocimiento que la humanidad ha acumulado durante milenios. Y esos conocimientos vienen específicamente de África, vienen de Asia, vienen de otros continentes, conocimientos que fueron robados, apropiados por los europeos. Y por los norteamericanos, por supuesto. ¿Ya? Entonces se hace necesario que empecemos a mirar el mundo de una forma diferente, porque si no lo hacemos, si no nos empezamos a dar cuenta, si no empezamos a despertar, el neofascismo se va a instalar con una política policial, una política militar, que va a justificar, por ejemplo, como lo está haciendo la nueva ley de uso de la fuerza que se está discutiendo en el Congreso, va a justificar la tortura, va a justificar el maltrato, va a justificar el asesinato, va a liberar a los oficiales que dan órdenes de matar. No van a poder ser juzgados porque es una ley que se está construyendo ahí. ¿Ya? Va este sistema, esta buena democracia, esta democracia que, por ejemplo, vemos en Argentina, que es manejada por la prensa, se va a olvidar de que el presidente Milei se metió en un escándalo de criptomoneda y que cagó a medio mundo
cosa que ya se Y nos el país lo olvidó. está buscando ahí todavía anda escondido el weón. Exacto. O, por ejemplo, como en Chile, una candidata a la presidencia dice que era necesario matar gente, porque otra cosa, esta cosa no se arreglaba, y que otros candidatos del fascismo y de la derecha estén apoyando, por ejemplo, este crimen que se está cometiendo en Gaza. Tanto así que en el último informe a la Nación que entregó el presidente de la República, Gabriel Boric, habían dos tipas de un partido de ultraderecha, ultra religioso, que son los socialcristianos, con una bandera judía, ¿ah? Apoyando el genocidio en Gaza. O sea, eso lo hacen los parlamentarios que nuestro pueblo escoge. O sea, es nuestro pueblo el que hoy día está poniendo a los corruptos, a los que están de acuerdo con el genocidio, a los que están de acuerdo con el asesinato masivo, a los que están de acuerdo con la tortura en el poder. Se nos acercan elecciones primarias por la izquierda, o por lo que podríamos decir la centro derecha, pero los únicos de Exacto. izquierda ahí medianamente son los comunistas, pues los demás son todos de centro derecha. ¿Ya? Y la gente va a tener que votar, y le apuesto lo que quiera que no van a votar por los comunistas. Hay un sector, pero los comunistas no van a ganar, porque la gente le tiene terror a los comunistas porque los comunistas son malos, son malancur y comen Son tan guagua. malos que los chinos lo tienen pobre. Exacto. Son tan malos que, como bien dice usted, Gonzata, la mayor potencia del mundo hoy día es comunista, China. Bueno, hay que recordar, los rusos no son comunistas, son neoliberales. ¿Ya? Entonces, cabros, hay que empezar a revisar un poquito la historia, porque estamos en una sociedad ahistórica que nos quiere negar quiénes somos y de dónde venimos, y para dónde deberíamos ir. Y un ¿Ya? mensaje pequeñito antes que termine. Recuerde que la URSS fue el primer país del mundo que hizo el sueldo igualitario para hombres y mujeres. Recuerde que la URSS en 1917 fue el primer país del mundo que le permitió a las mujeres estudiar lo que quisieran en la universidad. Podían ser ingenieros, médicos, científicos, matemáticos, etc. Recuerde que en el mundo, el primer lugar del mundo, todos los niños eran vacunados gratuitamente, era en la URSS. No se olviden. Eso eran los comunistas, mierda. Exacto. Me faltaron un montón más de cositas que hay que No, decir. ahí tenemos una lista de un artículo que hicimos hace un tiempo atrás, Gonzalo. Entonces, yo para terminar, quiero recordarles esto. Hoy día tenemos que empezar a mirar nuestra historia porque nos están negando la historia. Nos están negando de quiénes son Kaiser, de quiénes son Kass, de quiénes son Matei, cuándo llegaron a Chile, cómo llegaron, cuánto dinero le pasó al Estado, los financió, les dio tierra a esas familias. Y cuando les dio tierra, se la quitó a los mapuches. Y después estos tipos, junto con otros alemanes más que llegaron en 1851, empezaban a masacrar a los mapuches. ¿Ya? Porque el genocidio del pueblo nación mapuche no empezó con la llegada, o sea, empezó con la llegada española, pero se ha mantenido hasta el día de hoy. ¿Ya? Esa historia que nos están negando, porque hoy día nos están mostrando las caras limpias, pero que están llenas de sangre las manos de los Matei, de los Kaiser, de los Kass, y no solamente de ellos, sino que de muchos otros, entre ellos los Binder. ¿Ya? Entonces, cabros, gente, es necesario volver a la historia, porque sin historia vamos a permitir que el fascismo y la ultraderecha nuevamente se instalen en el poder y nos persigan. Yo me despido hasta el próximo de lunes y usted, don Sata, remate. Bueno, porque usted habló del pueblo mapuche, pero otro pueblo también fue exterminado, asesinado, eliminado, que fueron los Selknam. ¿Y por qué fueron eliminados? Por los ingleses, esos que nos traían la tecnología. Y recuerden, hace 5.000 años atrás, cuando los gringos andaban levantando piedrecitas, weón, nosotros ya teníamos 3 pirámides. Una civilización de 3.000 años. Hacíamos momias hace 7.000 años. Weones ignorantes. Y eso pasó en Chile. Y si no, vayan a los libritos. Así que váyanse a la mierda los ingleses, los franceses, los alemanes,
Y más encima, no a la mierda, que coman mierda los judíos, weón, asesinos de mierda por la rechucha, que están matando cabros chicos, weón. Y aquí todos los weones se quedan ya, y más encima aparecen con banderas judías, como si los weones fueran judíos, saco wea por la chucha. Les mando un mensaje, léanse la Torá y cuando la lean, úsenla en el baño. Beso y abrazo. Nos vemos. Corta, Mario, porque si no los judíos van a venir a matar, weón. Así que apúrate, corta esta weón.